El Viernes de Dolores comienzan las procesiones de Semana Santa con un paso que no salía desde 1969, la Virgen Dolorosa. ¡Abajo de la trasera! ¡Poquito a poco, Ahí está, vamos para adelante, vamos para adelante. ¡Más abajo esa trasera! ¡Venga para adelante! ¡Vamos, más abajo! ¡Venga, vamos para adelante! ¡Silencio! ¡Vamos para adelante! ¡Venga! ¡Esa trasera más abajo! En una capilla adjunta a la iglesia de Veracruz, recibe la visita de sus fieles mientras espera estas fechas para salir en procesión por toda la ciudad. ¡Vámonos para adelante! ¡Un poquito más abajo! ¡Un poquito más! ¡Venga adelante! ¡Vamos! ¡Más abajo! ¡Silencio, por favor! ¡Más abajo! La Madre de Dios, abatida al pie de la cruz, sostiene 7 espadas sobre el corazón. ¡Más abajo! ¡Venga adelante! ¡Vamos! ¡Vamos, valiente! ¡Venga, hombre! ¡Ya está fuera! ¡Venga, vamos! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Eh! Esta es una impresionante imagen esculpida minuciosamente por Felipe del Corral en Madrid. Además de salir el Viernes de Dolores, la imagen también procesiona el Sábado Santo, ocupando el 7º lugar de la procesión del Santo Entierro, la más grande de estas procesiones salmantinas. Por iniciativa del obispo Barbado Viejo, se funda en 1945 la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños, compuesta por las secciones infantiles de todas las cofradías. En la mañana del Domingo de Ramos comienza el acto previo a la procesión, donde el obispo de Salamanca bendice las palmas y los ramos para luego iniciar la procesión que va desde la Catedral Nueva hasta entrar por la puerta principal de la Catedral Vieja. Vale. Silencio. Bueno, tranquilos, que no pasa nada. Estamos. Este para prepararos. A ver cómo levantamos, Arriba. Vámonos de frente. Este paso, realizado en Olot, Gerona, consta de 6 figuras que representan a Jesús entrando en Jerusalén, el cual desfila por la Semana Santa de Salamanca desde el 25 de marzo de 1945. Esta hermandad tiene su sede canónica en la Catedral Nueva y como emblema la palma y el olivo.
Fundada en 1945, filial de la Seráfica Congregación de Nazarenos del Cristo de la Agonía, la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón tiene su sede canónica en el Real Monasterio de las Reverendas Madres de las Bernardas de Jesús. Esta procesión inicia su recorrido el Domingo de Ramos por la tarde. Los pasos que acompañan a esta procesión son el Santísimo Cristo del Perdón de Bernardo Pérez de Robles de la segunda mitad del siglo XVII, acompañado de un Vía Crucis y una cruz con sudario presidiéndolo. Su emblema es una cruz blanca, circunscrita en un cuadro sobre fondo rojo que representa el perdón de las culpas, una cadena que simboliza la condena y otra rota que simboliza la libertad que Cristo concede a algunos de los presos. Con la puesta del sol del lunes santo, la ilustre cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción, su madre, fundada en 1506, saca a relucir sus dos llamativos pasos de autor anónimo. El Santísimo Cristo de los Doctrinos del siglo XVII, que procede del Colegio de los Doctrinos y cuyos alumnos acompañaban en procesión. Nuestra Señora de la Amargura del siglo XIX, que es llevado por un grupo de mujeres devotas y se pasea por las procesiones desde el año 1991. Su antecesora fue la Cofradía de los Hermanos de la Penitencia de Cristo, fundada en 1240, y la Cofradía de la Purísima Concepción, su madre, que se les une en el año 1532.
Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz y Nuestra Señora Madre de la Sabiduría. Fundada en 1947 por las Congregaciones Marianas Universitarias de María Inmaculada y San Luis Gonzaga, ligadas a los jesuitas y a su vez a personas de la universidad. Sus pasos son el Santo Cristo de la Luz de 1690 y Nuestra Señora de la Sabiduría, que data de años anteriores, ambas tallas anónimas y con sede canónica en la clerecía Iglesia del Espíritu Santo. Sale los martes al anochecer, pero en los años 70 estuvo varios años sin salir. Como acto, destaca la promesa del silencio en el patio de escuelas. Es la culminación inevitable de una vida dedicada a la justicia y al amor a los seres humanos. Madre de la Sabiduría, os lo premien, y si no, os lo demanden. En el año 1913 nace la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Flagelado, propiciada por dependientes comerciales de la época. En 1948 se formalizan sus estatutos dando vida a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas. Sus dos pasos se unen a la celebración de la Semana Santa el miércoles por la tarde-noche. El primero, Nuestro Padre Jesús Flagelado, es obra de Salvador Carmona, que vio la luz en el año 1760. El segundo paso, Nuestra Señora de las Lágrimas, es mucho más reciente, del año 1977, y es de José Miguel Sánchez Peña. Con alrededor de 400 hermanos y sede canónica en la clerecía, destaca en su hábito una medalla de la Hermandad que pertenece a las congregaciones marianas.
En la Semana Santa de 1987 desfila por primera vez la Real Cofradía Penitencial de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora. Fundada en 1984 y con sede en la Catedral Nueva, esta cofradía nos muestra dos pasos realmente interesantes. El Cristo de la Agonía Redentora del siglo XV y de autor anónimo. El Cristo Yacente de la Misericordia del año 1991, obra de Enrique Orejudo. Los pasos salen en procesión el Jueves Santo a la 1 de la madrugada, escoltados fielmente por dos bandas musicales. Una de ellas, formada por hermanos de la cofradía, sigue su recorrido hasta llegar al convento de las Isabeles, donde se celebra la trilogía de la Pasión, una mezcla de oraciones, música y poesía. El emblema de la hermandad del Vía Crucis es el de los Padres Trinitarios, una cruz de color rojo, y su paso es nuestro Padre Jesús del Vía Crucis. Salen a las 7 de la mañana del Jueves Santo, realizando las 15 estaciones del Vía Crucis y otras tantas paradas en iglesias y conventos que encuentran a su paso. Esta procesión sale por primera vez en 1990. Fundada un año antes, tiene su sede canónica en la iglesia de San Juan de Mata de los Padres Trinitarios.
Fundada en 1926 en la Iglesia de los Padres Capuchinos por la Patronal de Comerciales de Salamanca. La Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía nos aporta 4 pasos complejos y de gran belleza que salen a relucir en la tarde del Jueves Santo. El prendimiento, realizado por el ilustrísimo Damián Villar en 1947, está compuesto de 5 figuras en la que destaca el beso de Judas a Jesús. Nuestro Padre Jesús ante Pilatos, realizado por Francisco Macías. El Santísimo Cristo de la Agonía, de Damián Villar, realizado en 1960. La Virgen Dolorosa, por Soriano Montagut, del año 1939. Fundada en 1977 y con sede canónica en la Iglesia de la Santísima Trinidad del Arrabal, la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz sale en procesión todos los años en la tarde-noche del Jueves Santo. Sus 2 pasos, el Cristo del Amor y de la Paz del siglo XVII y María Nuestra Madre de 1987, salen de la iglesia del Arrabal y cruzan el puente romano con dirección al centro de la ciudad.
Una vez en el centro, se interna dentro de la Catedral Nueva, de donde sale para celebrar un acto penitencial en la plaza de Anaya con la lectura del Evangelio. Esto se conocerá que sois de los míos. Ahora queremos recordarlo públicamente. Nos emociona recordarlo. Saber que nos sigue amando. De la pared hasta que yo venga, ¿eh? Menos. Menos, por favor. Menos. Menos. Vamos, vamos. Después de este acto, la procesión vuelve a pasar por el puente romano y antes de entrar otra vez en la iglesia, se produce un encuentro entre ambos pasos. ¿Avanzando?
Esta hermandad fue fundada en 1914 por trabajadores de artes gráficas. Sale la madrugada del Viernes Santo de la iglesia conventual de San Esteban, perteneciente a los padres dominicos. El cortejo comienza con 3 cofrades a caballo. Sus pasos son Nuestro Padre Jesús de la Pasión, de Damián Villar, realizado en 1945. Siempre raseando, poquito a poco. Izquierda atrás un poquito. Vamos a ver. Más a la izquierda atrás. Bueno. Venga de frente. Despacito, más despacito, tío, más despacito. Venga de frente con él. Venga de frente con él. Vamos abajo los 2 costeros por igual. Adelante ahí. Abajo que es abajo con él, ¿eh? Más abajo, Más abajo. más abajo. Más abajo. Más abajo. Bien, vámonos de frente. Vámonos de frente. Ahí está. Vamos de frente. Vamos para arriba, Vamos de frente. Arriba los cuerpos, ¿eh? Arriba. No los quiero perseguir, ¿eh? Que no se note. El Santísimo Cristo de la Buena Muerte, talla anónima del siglo XVII. Vámonos arriba, que estamos a la calle. Vamos ahí. Vamos con el pasito. Nuestra Señora de la Esperanza, también de Damián Villar, del año 1952. En su recorrido y al paso por la Catedral Nueva, se le une la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, de Luis Salvador Carmona, esculpida en 1760. O sea que su voz es la mía. Óscar, tuyo es. Ángel, escúchame. Esta levantada vamos a hacerla por todas las víctimas del terrorismo. Va por ella, va por ella. ¿Eh? Que hay la hermandad, ahí abajo también lo hemos hecho por ellos. Va por ellos, ¿eh? Que tengáis buena estación de penitencia y que la Virgen os bendiga. Igual. Todos por igual valientes y quietos los zancos en el suelo. ¡Ay! Vamos a ver. De frente poco a poco, ¿eh? Poco a poco, si hay que ir adelante un poco. Bueno, la llamada cortita, cuidado con el escalón.
pulso, ¿eh? Una tradición típica de estas fechas es sin duda el acto del descendimiento, tradición que se remonta al año 1615 en la cruz del campo de San Francisco, donde 2 franciscanos con tenazas y martillos subían a la cruz y desclavaban a Cristo, depositando su cuerpo a los pies de la Virgen. Hoy en día, el descendimiento es realizado en el patio chico y por miembros de las distintas cofradías. Junto con una misa y un sermón, se da la posibilidad a los fieles de besar los pies de la imagen y alabar a Cristo. De los picos, un segundo, no bajamos. Agarrarlo de la mano, En la procesión del Santo Entierro, son 4 las cofradías que salen a procesionar. Ilustre y venerable congregación de Jesús Divino Redentor Rescatado y Nuestra Señora de las Angustias, fundada en 1686 gracias al rescate de la imagen a los mahometanos por la Orden Trinitaria, que se dedicaba a la redención de los prisioneros. Un año después se funda la filial femenina. Hasta 1985 no son refundidas. Son 2 los pasos que posee esta congregación: Jesús Divino Redentor Rescatado, del siglo XVII, y Nuestra Señora de las Angustias, de 1885.
Ilustre y venerable congregación de nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro, fundada en 1689 en el convento de San Francisco del Real. Se traslada posteriormente al convento de menores de San Carlos Borromeo y a principios del siglo XIX pasa a la congregación de las Agustinas y el paso a San Julián y Santa Basilisa. Son dos los pasos que posee esta congregación. Jesús en la calle de la Amargura, realizada por José de Lara Churriguera en 1716, y Virgen de Antonio Hernández en 1797. Y el Santo Entierro, realizado por el bejarano Francisco González Macías. Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto, fundada por los hortelanos en 1952. Tiene un paso que procede de Veracruz, la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos del siglo XVIII, atribuido a la escuela de Alejandro Carnicero. Y la ilustre cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción, su madre, fundada en 1506, procede de la Hermandad de la Penitencia de Cristo, la más antigua de las cofradías de Salamanca. Tiene su sede en la iglesia de Veracruz. Los pasos que posee esta cofradía son: Jesús con la cruz a cuestas, anónimo del siglo XVII. Nuestra Señora de los Dolores, del siglo XVIII, obra de Felipe del Corral. El Santísimo Cristo de los Doctrinos, del siglo XVII. La caída de Jesús con la cruz, anónimo del siglo XVII.
La flagelación del Señor y el Ecce Homo, obra de Alejandro Carnicero del siglo XVII. El Santo Sepulcro, anónimo del siglo XVII. Fundada por el gremio de zapateros en el año 1645, la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad es una de las más numerosas, con más de 2.700 cofrades. Con sede canónica en la Catedral Nueva, esta hermandad nos muestra otros dos pasos muy singulares. La Soledad en la Cruz, obra de Monzón de Arriba y Vicente Cid Pérez, realizada en 1993.
Nuestra Señora de la Soledad del año 1941, realizada por Mariano Benlliure Gil.
El Cristo de la Liberación, fundado en 1988 por la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz, sale en la madrugada del Sábado Santo, recorriendo el barrio chino, acompañado de un cuarteto de viento y un coro gregoriano. Su sede canónica se encuentra en la capilla del Cementerio Católico de Salamanca, desde el que se lleva al Colegio de los Irlandeses el Viernes de Dolores. La imagen del Cristo de la Liberación fue realizada por Vicente Cid. La Hermandad del Silencio, con sede canónica en la Iglesia de Jesús Obrero, en Pizarrales, organiza la procesión más larga en estas fechas, con casi 5 horas de desfile el día del Sábado Santo. Esta hermandad, fundada en 1985, incluye en su procesión los pasos del Cristo de la Vela, anónimo del siglo XX, y Nuestra Señora del Silencio, de Enrique Orejudo, realizada en el año 1990.
Esta procesión, que se inicia en 1942, sale la mañana del domingo de resurrección de la iglesia de Veracruz. Está organizada por la Junta de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de Salamanca y en ella se reúnen todas las cofradías salmantinas. De los pasos que forman la procesión, Jesús resucitado, una imagen de Alejandro Carnicero del siglo XVIII, sale de la iglesia de Veracruz un cuarto de hora después que Nuestra Señora de la Alegría, talla anónima del siglo XIX. A estas dos imágenes les acompañan el Santo Sepulcro, anónimo del siglo XVII, y Lignum Crucis de Pedro Benítez de 1665. Las cofradías se reparten entre ambos cortejos y el encuentro tiene lugar por primera vez en la Plaza Mayor. Con anterioridad, el encuentro se había realizado en la Plaza de Anaya o en el entorno de las catedrales. ¿Cuántos pasos tiene esta procesión? La cabeza pégamela bien, Ya. la cola. Pero es que ahora no te veo, José. Ya no veo, José. ¿Estáis todas cambiadas? Venga, vámonos, chicas. Despacio, por favor. Salimos, venga. Para que salga el humo. ¿Por qué tiene que mover eso en la mano? ¿Por qué? ¿Sabes, Carmen? ¿Por qué, papá? ¿Por qué tiene la mano? ¿Qué va a pasar? Mira qué bonita la Virgen. Está muy bonito, la Virgen y el Niño. La Virgen, bueno, nos metamos. Vamos a la derecha, para la izquierda. Menos velocidad. Vamos, hermanitas. Me pare la música. Avanzamos.
tirarme para adelante vosotros. Avanzando muy suave. Un poquito a la izquierda. Avanzando suave. Menos mecida. Avanzando suave. A la izquierda un poco. No puedo más. Menos mecida. Avanzamos. Tiramos, tira, arriba. Menos mecida. Menos mecida. No puedo, Lola. Sin mecer. Avanzamos. Avanzamos sin mecer. Venga, arriba, valientes. Avanzamos. Sin mecer. Venga, vamos. Venga, hijo. ¿Avanzamos? Paso. Paso. Pero esto también vale caso. A ver, No, ese sí. no. No, ese no. ¿Cuántos van descalzos? Mira a ver si vienes visto. Mira a ver si vienes visto. Este. ¿Cuántos van Ese. descalzos? ¿Cuántos van ¿Y descalzos? se ve a la Virgen? ¿Se ve a la Virgen? ¡Ya no! Ya no se ve. Vaya, Va hasta aquí, hasta allí. vaya, vaya. Que ya viene Cristo, mira, ya viene Cristo.
coraje! ¡Vámonos, mi alma! ¡No por igual valiente! ¡Al cielo con ella! ¡Arte! La Universidad de Salamanca, la más antigua de la península ibérica, fue fundada en 1218. Se traslada desde el claustro de la Catedral Vieja hasta este nuevo edificio en 1435. La fachada plateresca del patio de escuelas, de la que se desconoce el autor o autores, se finaliza casi un siglo después, en 1529. Sus motivos responden a un diseño simbólico y un programa iconográfico de exaltación de la figura del emperador Carlos I de España y su esposa. De sus 1000 filigranas destaca una rana asociada al pecado y la muerte, buscada con afán por cuantos visitantes llegan a Salamanca. La escalera que da acceso al primer piso está llena de símbolos en los que se enfrentan la virtud y el vicio. El pecado está representado por el baile de jóvenes al son de la cornamusa. La virtud se ilustra por el derribo de las pasiones, representadas en la caída del toro. Según se asciende hacia la biblioteca, lo mundano es desplazado por lo espiritual. Al final de un camino de sacrificio, espera la recompensa del amor sagrado, triunfador sobre el profano. Su construcción se realiza en el siglo XVI. La biblioteca es la más antigua de las bibliotecas universitarias de Europa, fundada por Alfonso X en 1254. Su aspecto actual se remonta al siglo XVIII. Consta de 125.000 volúmenes, de los que 3.000 son manuscritos de los siglos XI al XVIII, 400 de ellos incunables, impresos antes de 1500. Es la tercera en fondos antiguos y códices, después de la del Escorial y la Nacional de Madrid. Destacan los globos terráqueos, denominados libros redondos, para poder ser adquiridos por el bibliotecario con cargo al presupuesto de la universidad. El Paraninfo, antigua cátedra de Derecho Canónico. Es el lugar donde se realizan los actos solemnes de la universidad. En la presidencia cuelga el pendón de Don Juan, hijo de los reyes católicos. En este lugar, don Miguel de Unamuno pronunció contra el régimen de Franco, en el otoño de 1936, aquellas palabras que le pudieron costar la vida. Venceréis, pero no convenceréis. El aula de Fray Luis era el general de teología, la única que se conserva tal y como eran las aulas en el siglo de oro. Los asientos y las mesas para los alumnos son vigas. Los doctores e invitados se sentaban en el banco corrido junto a la pared. Se conserva la cátedra de Fray Luis, desde la que después de cumplir condena impuesta por la Inquisición, comenzó la clase con la frase «Decíamos ayer». En este lugar, Unamuno pasaba largos ratos meditando en silencio, sobre todo cuando pasaba por momentos difíciles. El cielo de Salamanca, obra de Fernando Gallego, realizada alrededor de 1473. Se conserva solamente un tercio de las pinturas que fueron ejecutadas como bóveda de la primitiva biblioteca encima de la capilla del edificio de las escuelas mayores. Los hermanos Gudiol, en 1951, lo trasladan a su ubicación actual en una de las aulas de las escuelas menores. Están representados los vientos, el boyero, Hércules, las constelaciones, las estrellas, el sol montado en una cuadriga, Mercurio, Virgo, Hidra, Escorpión, Sagitario, el Aura y el Ara, que aparecen sobre un fondo azul. Todos los que visitan Salamanca experimentan cierta emoción al pasear por la calle de las Úrsulas y el campo de San Francisco. El ambiente urbano recreado por los conventos de clausura que allí se encuentran
proporciona una aportación a la estética y el sosiego que en pocos lugares se pueden encontrar. En una de sus esquinas se encuentra una pequeña capilla que invita a entrar en su interior. Una vez dentro, algo llama poderosamente la atención del observador. De rodillas en el altar mayor, una religiosa vestida de novia en silencio adora el Santísimo Sacramento día y noche. Los fieles acompañan a la monja con sus oraciones en un silencio sepulcral, solo roto por el paso de las hojas de algún libro de meditación. Este escenario teatral deja perplejo al hombre de hoy, acostumbrado al ruido y la acción. La capilla barroca, obra de Joaquín Churriguera, responde a la máxima del horror al vacío, tan propio de aquella época. Poco a poco van apareciendo a nuestros ojos obras escultóricas de gran calidad, datadas en torno a 1713 y 1714, años en los que se reconstruye el templo para albergar la cofradía de la Veracruz. Es una de las obras cumbre del Renacimiento español. Mandado construir en 1539 por Alonso de Acevedo y Zúñiga, tercer conde de Monterrey y virrey de Nápoles. Diseñado por Rodrigo Gil de Hontañón y Fray Martín de Santiago, es la admiración de cuantos pasean por la Plaza de las Agustinas. Pocos son conocedores de lo que guarda en su interior. En 1982, Cayetana de Alba y Jesús Aguirre, su esposo, deciden encargar la limpieza de unos cuadros que colgaban en los pasillos del Palacio de Monterrey. Se trataba de unos paisajes de gran tamaño que habían atraído la curiosidad de la duquesa y cuya autoría se desconocía. Encargaron la tarea al restaurador de la diócesis, Alfonso Albarrán Chacón, que con gran sorpresa descubrió la firma de José de Ribera, el Españoleto, y la fecha de su terminación, 1639. Los expertos confirmaron la autenticidad de la firma y los trazos del pintor. Estábamos ante los dos únicos paisajes de Ribera que pasaron a exponerse en uno de los salones del último piso del Palacio de Monterrey. Jesús Aguirre, duque de Alba, leyó su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Sevilla el 5 de marzo de 1984. En él daba a conocer el descubrimiento de los cuadros de Monterrey al mundo de la cultura. El título de su disertación fue de lo más sugestivo para la contemplación de una obra de arte: Una silla para dos Riberas. En el convento de las Madres Agustinas se encuentra una de las mejores pinacotecas de Salamanca y uno de los conjuntos pictóricos barrocos más importantes de España. El cuadro de la Purísima de Ribera, que preside la iglesia, es el exponente mayor de un nutrido número de cuadros de diversos autores distribuidos por las dependencias del convento dentro y fuera de la clausura. En el interior del monasterio se guardan tres joyas desconocidas para la mayoría de los salmantinos: la custodia de los Monterrey y la réplica de la sábana santa de Turín. Lo más original es el Belén napolitano del siglo XVII. Se trata de 20 figuras cobijadas en la casa de Nazaret, cuyas paredes están pintadas a la manera de Lanfranco. La construcción, en madera, se encuentra en perfectas condiciones de conservación y consta de 3 habitaciones: cuarto de estar, taller de San José y cocina. Las figuras son móviles de cartón piedra. Se representan los paisajes clásicos del nacimiento, adoración de los pastores y de los Reyes Magos. También aparecen escenas más difíciles de ver en otros belenes, como la circuncisión, los trabajos de San José o las distintas edades de Jesús. Fundado por María Anaya, viuda de Francisco Herrera, oidor de Nueva España. Obra de Rodrigo Gil de Hontañón, realizada entre 1552 y 1558. De su templo salía la procesión del Cristo del Perdón antes del traslado de la comunidad a otro lugar a las afueras de Salamanca. El arco de entrada, desaparecido durante decenios, ha vuelto a montarse piedra a piedra en la entrada del Parque de los Jesuitas.
fue la iglesia de las dueñas de la Orden de Santiago. Tuvieron un gran poder e influencia hasta su desaparición en 1786 por orden de Carlos III. Defendieron privilegios inexistentes ante Felipe II, que los ratificó a sabiendas que mentían. El edificio es obra de Juan Gil, hijo de Juan Gil León Tañón. El artesonado del coro es una de las bellezas ocultas de Salamanca. Realizado en el siglo XVI, cobija al Cristo de los Milagros del siglo XIV de gran devoción popular. Cuenta la leyenda que el arzobispo Fonseca quería entrar en Salamanca acompañado de su amante. La corporación municipal se opuso rotundamente. El arzobispo instaló a la mujer en el Castillo del Buen Amor en el camino de Zamora a Salamanca. Mientras esperaba en esa mansión remodelada para la ocasión, mandó construir un palacio, el de la Salina, con espaciosas galerías que son sostenidas por figuras retorcidas de dolor, representando al alcalde y concejales del momento. Palacio del Arcediano, donde Fernando de Rojas recrea la Celestina. Se conservan el pozo y el aljibe de donde Melibea sacaba el agua, ayudada de su criada Lucrecia. Una escultura de la Celestina preside la entrada al huerto donde crece la hiedra, la madreselva, el laurel, adelfas, tilos, tamarindos, membrilleros, manzanilla, acebo, tomillo, hinojo, acanto, rosales, alcachofas y olivos. El día de Todos los Santos de 1755, los canónigos, reunidos en el coro de la Catedral Nueva, presenciaron atónitos los efectos sobre el templo del Maremoto de Lisboa. La basílica que pudo venirse abajo quedó dañada sobre todo en su torre. El cabildo mandó restaurar los desperfectos y puso testigos para observar los posibles desplazamientos. Algunos de ellos fueron colocados en el copulín de la torre, donde el acceso es difícil y subir supone un gran riesgo. Los canónigos aprueban en consistorio que todos los 1 de noviembre en Acción de Gracias se celebren solemnes cultos y que uno de los sacristanes o campaneros suba a la torre para comprobar el estado de los testigos. Mariquelo fue el apellido de los primeros que iniciaron la tradición que se conserva hasta nuestros días. La llegada a Salamanca del hijo de los reyes católicos, el príncipe Don Juan, trae a nuestra ciudad la corte del heredero. Sus padres le nombran en 1496 señor de Salamanca y entre sus primeras medidas como gobernador de los salmantinos estuvo la de conceder a la ciudad algunos privilegios como el empedrado de la plaza de San Martín. Sin embargo, la más original de todas las prerrogativas otorgadas fue reglamentar y permitir la apertura de una casa de mancebía regida por el municipio. El ayuntamiento de entonces aprueba unas ordenanzas higiénico-sanitarias en las que, entre otras cosas, se prohíbe yacer con hombres a las pupilas que estén con la menstruación. A estas medidas preventivas se les unen otras de tipo religioso. La mancebía cerraba sus puertas durante la Cuaresma, la Semana Santa y la Semana de Pascua. Para evitar toda tentación durante el tiempo de cierre de la casa pública, las prostitutas, acompañadas por el padre Putas, se trasladaban a una residencia propiedad del municipio en el cercano pueblo de Tejares.
Las ordenanzas municipales son aprobadas definitivamente por el rey Felipe II, siguiendo el modelo de las de Sevilla. La mancebía, que estuvo abierta durante más de 100 años, estaba situada junto al puente romano en el arrabal de la margen izquierda del Tormes. Era un edificio ciego hacia el exterior, con un claustro al que se abrían las dependencias o celdas de las inquilinas, a las que se daba diariamente los jergones y la ropa de cama que precisaban para sus menesteres. Al mando del prostíbulo estaba el padre Putas, que hacía de cobrador y abría la mancebía al anochecer tocando una campana. Discretamente los usuarios se acercaban para pernoctar con las mujeres, que llevaban como distintivo mantillas amarillas cortas y parduscas sayas largas, terminadas en picos. De ahí el dicho castellano vigente hoy día, ir de picos pardos. De madrugada, un padre franciscano oficiaba una misa para las mujeres públicas en la capilla de la mancebía y a continuación, antes de que la ciudad despertase, se cerraba la casa. Estudiantes, ganaderos y hortelanos, entre otros, podían así, sin escándalo alguno, retirarse a sus aposentos y las prostitutas a sus casas, ubicadas generalmente en los alrededores de la mancebía. El domingo de Quasimodo, domingo posterior al de Pascua, el plenario de la casa, acompañado por el padre Putas, pasaba el río para dirigirse a la Catedral Vieja, donde oían misa, confesaban y comulgaban para cumplir con el precepto de la Iglesia, que impone recibir dichos sacramentos como mínimo una vez al año por Pascua Florida. El lunes siguiente se preparaba la gran fiesta que ha llegado hasta nuestros días y que recibe el nombre de Lunes de Aguas. La cita de todo el pueblo salmantino era en los prados junto al Zurguén. Los estudiantes, la población civil y las autoridades se dirigían con alegría y alborozo al otro lado del río para dar cuenta de los hornazos y el buen vino de la tierra. Para cruzar el río, que con las crecidas primaverales era muy ancho, se usaban barcas que los estudiantes adornaban con ramas para recibir a las prostitutas y diferenciarlas de las utilizadas por el resto del gentío asistente al festejo. Hay quien mantiene que el nombre de rameras, dado a las mujeres públicas, viene de lo de las ramas del Lunes de Aguas. La figura del padre Putas y sus pupilas, así como la de la lechera, la mujer que amamantaba y cuidaba a los hijos de las prostitutas, se han perpetuado hasta nuestros días en un grupo de gigantes y cabezudos. Durante las ferias recorren la ciudad seguidos por la chiquillería que los provoca e insulta mientras ellos los persiguen a palos. Curiosamente, la fiesta del Lunes de Aguas peligró durante los años de la dictadura franquista, en que se prohibió la denominación de padre Putas y lo que ello conllevaba. Los niños de entonces corrían tras una gigantilla a la que incomprensiblemente llamaban Padre Lucas. Pero lo que no se pudo prohibir, por estar enraizado en las costumbres populares, fue la fiesta que con regularidad y sin interrupciones viene celebrándose todos los lunes siguientes al Lunes de Pascua. Llegar a Salamanca la tarde de un Lunes de Aguas es encontrarse con una ciudad abandonada, vacía, solitaria. Sus habitantes han salido a los campos por los caminos más insólitos a comer el hornazo. Todos los salmantinos conocen su origen. Incluso en los años 80, con los primeros ayuntamientos democráticos, se llegó a escenificar el paso del río por las rameras y el padre Putas. De todo aquello ha quedado el hornazo, comida sólida donde las haya, una masa de pan con huevo duro, chorizo, lomo y jamón, que es de los manjares más preciados por estas tierras altas salmantinas. Después de un siglo de prestar servicio, la mancebía se incendió o la incendiaron. Su clausura definitiva tiene fecha, el 4 de febrero de 1618. Más tarde, en abril de 1648, Gabriel Dávila y su esposa Felisa Solís fundaron en la Ronda de Santi Spiritus, cerca del desaparecido Hospital de San Sebastián, la Casa de la Aprobación de Nuestro Señor Jesucristo de las Recogidas o de las Arrepentidas de la Encarnación, donde se acogían las mujeres que abandonaban el oficio más viejo del mundo,